La madre abandonó a los hermanos en una isla para verlos morir. Lo que el niño encontró los salvó. ¿Vas a salir otra vez?, preguntó Lucas, sosteniendo con fuerza la mano de Mariana. Renata suspiró exasperada, mientras rebuscaba en un cajón buscando algo. Su bolso viejo ya estaba colgado en su hombro, lista para otra de sus escapadas nocturnas. Regreso pronto, Lucas. Cuida de tu hermana. Lucas conocía esa promesa. Cada vez que Renata decía, regreso pronto, pasaban días. A veces no había suficiente comida y tenía que compartir con Mariana las migajas que encontraba. Las paredes de la cabaña estaban descascaradas y las ventanas dejaban pasar el viento helado durante la noche. A pesar de todo, Lucas intentó insistir. ¿Y si no vuelves? No pudo esconder su rabia. «Lucas, ya basta», gritó Renata, mirándolo como si la culpa fuera de él. «¿No es suficiente con lo que tengo que soportar?». Mariana se encogió, como lo hacía siempre que comenzaban los gritos. Lucas, sin embargo, mantuvo su mirada firme. «No tenemos nada aquí. ¿Cómo puedes irte?». Renata se detuvo por un momento. Parecía querer decir algo, pero simplemente negó con la cabeza y salió, cerrando la puerta con fuerza. El silencio que siguió fue abrumador. «¿Va a volver, verdad?», preguntó Mariana casi en un susurro. Lucas respiró hondo, intentando parecer fuerte. «Claro que va a volver. Siempre vuelve». Pero en el fondo sabía que la palabra siempre ya no significaba nada. Renata regresó al amanecer, el rostro marcado por noches sin dormir y los ojos inquietos, reflejando una decisión que la consumía por dentro. Mientras Lucas intentaba preguntar qué estaba pasando, ella evitaba mirarlo, concentrándose en el motor del bote que rugía abajo. «Ya no puedo quedarme con ustedes aquí. Es peligroso», murmuró casi para sí misma. «¿Peligroso cómo?», insistió Lucas, con voz firme. Renata lo miró, y por primera vez Lucas notó que la mirada endurecida de su madre ocultaba algo más: miedo. Un miedo que él no entendía, pero que parecía más grande que cualquier cosa que conociera. «Ustedes son fuertes, más fuertes que yo. Van a sobrevivir». Su voz se quebró al final y desvió la mirada, como si no pudiera soportar el peso de su decisión. La vacilación duró un segundo más, pero fue suficiente para que Lucas sintiera que algo andaba mal, algo que no sabía cómo arreglar. «Vamos, ahora». Lucas dudó. Quería preguntar a dónde iban, pero sabía que no obtendría respuestas. En lugar de eso, tomó su mochila casi vacía y ayudó a Mariana a juntar las pocas pertenencias que tenían. Renata ya estaba afuera, esperando junto al bote con el motor rugiendo bajo. La embarcación era vieja, el casco rayado y la pintura descascarada. Lucas miró el río oscuro, sin saber cuánto tiempo estarían en el agua. No era inusual que Renata los llevara a lugares extraños, pero esa sensación era diferente. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucas mientras ayudaba a Mariana a subir al bote. Renata lo ignoró. Solo empujó el bote lejos de la orilla y tomó el control del motor. El silencio solo era interrumpido por el sonido del motor y las leves olas golpeando el casco. El viento frío hizo que Mariana se encogiera, sujetando el brazo de su hermano. Lucas observaba a Renata, intentando descifrar algo en su expresión, pero parecía perdida en sus pensamientos, con el rostro endurecido. «¿A dónde vamos, mamá?», se arriesgó a preguntar Mariana, con voz baja. Renata no respondió, solo aumentó la velocidad del bote, con la mirada fija en el horizonte. Después de casi una hora, Lucas empezó a distinguir la silueta de una isla. El faro desactivado apareció lentamente, su estructura alta y desgastada, destacándose contra el cielo nublado. Al acercarse, notó que el lugar parecía desierto, con árboles altos y maleza densa rodeando el faro como guardianes sombríos. Renata detuvo el bote en una pequeña playa de arena sucia y les indicó a los niños que bajaran. «Salgan». Lucas ayudó a Mariana a saltar, mirando alrededor con desconfianza. Sabía que su madre tenía secretos, pero ¿qué podría querer en un lugar tan aislado? «¿Cuánto tiempo estaremos aquí?», preguntó, intentando ocultar su inquietud. «Quédense aquí y esperen». «Regreso pronto», respondió Renata con un tono seco. Lucas frunció el ceño, cruzando los brazos. «¿Esperar? ¿A dónde vas?» «Lucas, no me cuestiones», gritó Renata con los ojos centelleando de enojo. Mariana sostuvo el brazo de su hermano, intentando evitar más conflicto. Renata se giró sin decir nada más y regresó al bote. «Mamá», llamó Mariana, corriendo unos pasos hacia el agua. «No te vayas».
pero Renata ya había subido al bote. El motor rugió alto y empezó a alejarse rápidamente. Lucas corrió hasta la orilla con el corazón acelerado. ¡Mamá!, gritó, pero la figura de ella era cada vez más pequeña, hasta desaparecer en el horizonte. El silencio que siguió fue devastador. Lucas miró a Mariana, que ya tenía lágrimas en los ojos. «¿Va a volver, verdad?», preguntó Mariana con voz temblorosa. Lucas respiró hondo, intentando no mostrar el miedo que sentía. «Sí, Mariana, va a volver». Pero en el fondo, sabía que esa promesa de retorno era tan frágil como las olas que rompían en la orilla. Lucas y Mariana permanecieron de pie por unos minutos, mirando el horizonte vacío donde el bote había desaparecido. El silencio de la isla era aplastante, roto solo por el sonido del viento y las olas golpeando la orilla. Lucas sostuvo con fuerza la mano de su hermana y dio el primer paso hacia el faro. «Vamos a buscar un lugar para quedarnos, Mariana. Ella va a volver, pero mientras tanto, necesitamos protegernos». La frase fue dicha con convicción, pero Lucas sentía el peso de la incertidumbre. No sabía si Renata volvería o qué harían si no regresaba. Aún así, la prioridad era encontrar refugio y cuidar de Mariana. El faro estaba más deteriorado de lo que parecía desde lejos. La puerta de madera estaba entreabierta, rechinando con el viento. Lucas la empujó con cuidado, revelando un interior oscuro y lleno de polvo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y el olor a moho era fuerte. Mariana se tapó la nariz, pero no se quejó. «Creo que podemos quedarnos aquí, al menos por hoy», dijo Lucas, intentando sonar confiado. «Voy a echar un vistazo arriba». «No me dejes sola», pidió Mariana sujetando la camisa de su hermano. «Puedes venir conmigo, pero quédate cerca, ¿de acuerdo?». Subieron los escalones en espiral que llevaban a la cima del faro. Sus pasos resonaban, y el silencio alrededor hacía que todo pareciera más aterrador. Desde lo alto, la vista de la isla se reveló, un vasto campo de árboles densos, el mar alrededor y ningún rastro de vida humana. Lucas intentó ocultar su decepción, pero sabía que estaban completamente aislados. «Aquí no hay nadie», susurró Mariana, con los ojos fijos en el paisaje. «Mejor así, al menos nadie nos hará daño». Mientras descendían, Lucas se dio cuenta de que necesitaban más que refugio. No tenían comida ni agua, ni idea de qué hacer después. Al regresar al piso inferior comenzó a explorar el lugar. Encontró una habitación que parecía ser una antigua cocina con gabinetes viejos y oxidados. «Busca si encuentras algo útil por aquí», dijo Lucas a Mariana. Mariana comenzó a abrir los cajones con cuidado. Encontraron algunas latas de comida abolladas, pero la mayoría estaban vacías o llenas de óxido. Lucas encontró un viejo bidón de agua con algo de líquido en el fondo. Lo olió y frunció el ceño. «No es seguro beber esto, pero tal vez encontremos agua limpia afuera». «¿Y si no encontramos?», preguntó Mariana en voz baja. Lucas intentó no mostrar su propio miedo. «La encontraremos. Tenemos que buscar». Salieron del faro y comenzaron a explorar los alrededores. La maleza era densa y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas. Lucas encontró algunas frutas pequeñas en unos arbustos, pero no sabía si eran seguras para comer. Recogió algunas solo por precaución, mientras Mariana observaba todo a su alrededor con ojos atentos. «¿Tú crees que realmente va a regresar?», preguntó Mariana de repente, rompiendo el silencio. Lucas se detuvo, miró a su hermana y colocó una mano sobre su hombro. «No lo sé, Mariana, pero vamos a estar bien, aunque tarde en regresar». Regresaron al faro cuando el sol comenzó a ponerse. El cielo se tornó anaranjado y la oscuridad pronto envolvió el lugar. Lucas usó algunas ramas secas para encender una pequeña fogata en la entrada del faro. La luz titilante iluminaba los rostros cansados de los hermanos. Mariana abrazaba sus piernas contra el pecho, mientras Lucas observaba el fuego en silencio. «Tengo hambre», dijo Mariana en voz baja. Lucas sacó una de las frutas que había recogido. La observó por un momento, dudando, pero al final se la entregó a su hermana. «Come solo un pedacito. No sé si es buena para nosotros». Mariana dio un mordisco, masticando despacio. Lucas la observó para asegurarse de que nada le pasara. Cuando ella terminó, él también comió un pedazo, aunque el sabor amargo no era nada agradable. La noche fue larga. El viento hacía crujir el faro y el sonido de las olas parecía más fuerte en la oscuridad. Mariana se recargó contra Lucas,
luchando por mantener los ojos abiertos, pero el cansancio la venció. Lucas permaneció despierto un rato más, mirando el cielo estrellado a través de una abertura en la pared. «Mamá, tienes que regresar», murmuró para sí mismo, antes de cerrar los ojos, exhausto. A la mañana siguiente, Lucas despertó con el sonido de los pájaros. Mariana aún dormía a su lado, y él la cubrió con su chaqueta. Se levantó con cuidado, estirando los músculos adoloridos, y miró a su alrededor. La isla parecía aún más vacía a la luz del día. «Hoy encontraremos agua», se dijo a sí mismo, decidido. Sabía que necesitaban más que esperanza para sobrevivir. Esa mañana, Lucas despertó temprano, decidido a explorar más del faro. Mariana seguía dormida, acurrucada en un rincón del espacio principal, protegida por la chaqueta que él había colocado sobre ella. La luz del sol se filtraba por una grieta en el techo, iluminando parcialmente el sucio y polvoriento entorno. Lucas sabía que tenía que hacer algo más que solo esperar. «Voy a echar un vistazo abajo», murmuró para sí mismo, dirigiéndose a una pequeña puerta de madera que había notado en una esquina del faro. La puerta estaba cubierta de telarañas y parecía no haberse abierto en años. Lucas la empujó con fuerza y el crujido resonó en el ambiente vacío. El olor a humedad que salió de ahí lo hizo retroceder por un momento, pero enseguida volvió, cubriéndose la nariz con la manga de su camisa. Escaleras empinadas descendían hacia lo que parecía ser el sótano del faro. La luz del día no llegaba hasta allí, y Lucas sintió la necesidad de llevar consigo la vieja linterna que había encontrado la noche anterior. La encendió con un clic, iluminando el camino frente a él. El sótano estaba aún más deteriorado que el resto del faro. Las paredes húmedas y el suelo de piedra cubierto de hojas secas creaban un ambiente sombrío. Lucas avanzaba con cautela, observando todo a su alrededor. Había cajas esparcidas, barriles rotos y herramientas oxidadas tiradas en los rincones. Mientras revisaba, algo llamó su atención. Al fondo del sótano, parcialmente cubierta por escombros, había una gran caja de madera. Era diferente a las demás. No parecía tan deteriorada, y sus bordes estaban reforzados con hierro oxidado. «¿Qué es esto?», murmuró Lucas, apartando los escombros para tener una mejor vista. Intentó abrir la tapa, pero estaba asegurada con un candado grueso y antiguo. Lucas buscó en el sótano algo que pudiera ayudarle a abrir la caja, hasta que encontró una pequeña palanca tirada cerca de un barril volcado. Regresó a la caja y usó la herramienta para forzar el candado, que se rompió con un chasquido. Al abrir la tapa, Lucas quedó paralizado. Dentro de la caja había un diario de tapa de cuero, varias hojas amarillentas enrolladas como pergaminos y pequeños objetos intrigantes, una brújula dorada, monedas antiguas y una pieza de metal que no pudo identificar de inmediato. Tomó el diario sintiendo la textura desgastada de la tapa en sus manos y lo abrió en la primera página. La letra era cursiva y desordenada, pero legible. El título decía: «Registros del Capitán Salvador, Isla de los Vientos». Lucas dudó por un momento antes de continuar. «¿Será esto real?», pensó, hojeando las páginas con cautela. Sabía que, sin comida ni agua, priorizar el contenido del diario era un riesgo, pero algo en la idea de un tesoro escondido lo motivaba a seguir. «¿Un capitán?», murmuró Lucas, pasando las páginas. Las anotaciones hablaban de un viaje complicado, de naufragios y de una gran recompensa escondida para proteger a la tripulación. Había mapas rudimentarios, descripciones de rutas y menciones al faro como punto de referencia. Mariana apareció en la entrada del sótano, frotándose los ojos somnolientos. «Lucas, ¿qué haces aquí abajo?». Él levantó el diario para mostrárselo. «Encontré esto. Parece importante. Algo sobre tesoros escondidos y un capitán». Mariana se acercó, mirando los objetos dentro de la caja. Tomó la brújula dorada, fascinada por su brillo, a pesar del desgaste del tiempo. «¿Crees que sea real? Quiero decir, ¿puede que esto sea antiguo de verdad?», preguntó con curiosidad. «No lo sé, pero estas cosas no están aquí por casualidad. Alguien las dejó escondidas». Lucas hojeó más páginas, con los ojos recorriendo las palabras. Mientras leía, Lucas encontró una página con una descripción detallada de un lugar en la isla, cerca del faro. Había instrucciones para cavar en un punto específico donde supuestamente algo importante estaba enterrado.
Mariana lo tomó del brazo, alarmada. ¿Y si esto es peligroso? No sabemos quién escribió esto ni qué hay allá afuera. Mariana, tenemos que hacer algo. No podemos simplemente esperar a mamá. Ella podría tardar o ni siquiera regresar. Lucas no terminó la frase, pero el silencio que siguió hizo que Mariana entendiera lo que quería decir. Lucas colocó el diario de vuelta en la caja y la cerró, dejando solo la brújula en su bolsillo. Vamos a llevar esto arriba. Necesitamos ver más detalles y pensar qué hacer. Mariana dudó, pero ayudó a su hermano a cargar la caja hacia el espacio principal del faro. Allí, bajo la luz del sol que entraba por la rendija, comenzaron a examinar mejor los objetos. Lucas separaba las páginas del diario, intentando entender los mapas y las anotaciones, mientras Mariana organizaba las monedas y otros objetos. ¿Crees que esto pueda ayudarnos?, preguntó Mariana, sosteniendo una de las monedas antiguas. No lo sé, pero es todo lo que tenemos ahora. Lucas miró a su hermana y por primera vez sintió una pequeña chispa de esperanza. No sabía si el diario y los objetos los llevarían a algo concreto, pero al menos tenían un objetivo, algo que los apartara del miedo constante. Y en ese momento, eso ya era suficiente para mantenerlos ocupados y alejados de los pensamientos de abandono que los acechaban. Los días siguientes fueron una prueba de supervivencia para Lucas y Mariana. Mientras exploraban los alrededores del faro en busca de agua y comida, los descubrimientos del sótano seguían alimentando la esperanza de Lucas. Dedicaba horas a estudiar el diario y analizar los mapas, aunque sabía que necesitarían algo más concreto para sobrevivir. Mariana, por su parte, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. La comida era escasa y la falta de agua potable los debilitaba a ambos. Lucas trataba de mantener la calma, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. «Necesitas descansar, Mariana», insistió Lucas, mientras su hermana intentaba ayudarlo a recolectar ramas para una nueva fogata. «No quiero quedarme quieta. ¿Y si mamá regresa y no estamos preparados?», respondió Mariana con una voz débil pero decidida. Lucas no respondió. Quería creer que Renata regresaría, pero con cada día que pasaba, esa idea se volvía más improbable. Sentado en la arena, miró el horizonte, donde las olas golpeaban con fuerza, sin ningún rastro de un barco o ayuda. Fue entonces cuando notó algo diferente. Un punto oscuro, distante en el mar, parecía moverse hacia la isla. Lucas recordó las palabras de su madre sobre que esa área era poco explorada y sintió una mezcla de esperanza y duda. ¿Quién pasaría por aquí?, se preguntó mientras el punto crecía, revelando el contorno de un pequeño barco. Frotó sus ojos para asegurarse de que no era solo su imaginación. El punto se hacía más grande. «Mariana», llamó, tratando de contener la ansiedad. «Ven rápido». Mariana corrió hacia él, tropezando en la arena. «¿Qué pasa?». Lucas señaló hacia el horizonte. «Algo se acerca. Puede ser un barco». Los dos permanecieron inmóviles mientras el punto se acercaba. Con el tiempo, el contorno de un pequeño bote a motor se hizo evidente. Lucas tomó una rama y corrió hacia la orilla, encendiendo rápidamente la fogata que había preparado más temprano. El fuego comenzó a crecer y usó la rama para crear humo. «¡Tienen que vernos!», gritó, agitándola frenéticamente. El bote pareció cambiar de dirección, ahora yendo directamente hacia la isla. Lucas sintió cómo su corazón se aceleraba. Cuando el motor del bote fue audible, él y Mariana se acercaron a la orilla, casi entrando en el agua. Un hombre robusto estaba en el bote. Vestía ropa sencilla y llevaba un sombrero de paja que cubría parte de su rostro. Cuando llegó lo suficientemente cerca, apagó el motor y saltó al agua poco profunda, con los ojos muy abiertos al ver a los niños. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, con una voz cargada de sorpresa y preocupación. Lucas tomó el brazo de su hermana y respondió casi sin aliento. «Nuestra mamá nos trajo y nos dejó aquí. Hemos estado solos durante días». El pescador los miró, evaluando rápidamente la situación. Vio la delgadez de Mariana y el estado de ambos. Ropa sucia, rostros cansados y un evidente desespero en sus ojos. «Suban, no puedo dejarlos aquí». Hizo una señal para que subieran al bote. Mariana dudó, mirando a Lucas, quien asintió. Subieron con cuidado mientras el hombre comenzaba a hacerles más preguntas. «¿Por qué los dejó aquí? ¿Va a regresar?», preguntó mientras ajustaba el motor. «Dijo que volvería, pero ya han pasado días», respondió Lucas con la voz quebrada.
El pescador negó con la cabeza, murmurando algo inaudible para sí mismo. Cuando el motor volvió a rugir, Lucas miró hacia el faro, que se hacía cada vez más pequeño mientras se alejaban de la isla. Sintió una mezcla de alivio y tristeza, pero sabía que tenía que priorizar la seguridad de Mariana. En el camino, el pescador les ofreció una botella de agua que llevaba en el bote. Mariana bebió rápidamente, mientras que Lucas solo tomó pequeños sorbos, preocupado por ahorrar. El hombre los miró con un semblante serio. Tuvieron suerte de que pasara por aquí hoy. Por lo general, no vengo a esta zona. Hizo una pausa, como si evaluara qué decir a continuación. Los llevaré al puerto más cercano. Allí puedo avisar a las autoridades. Lucas asintió. Sabía que eso significaba que Renata no sería la primera en encontrarlos, pero en ese momento ya no importaba. Al llegar al puerto, el pescador ayudó a los dos a bajar del bote. Estaban tan débiles que necesitaron ayuda para caminar hasta una pequeña clínica cercana. En el interior del lugar sencillo, los médicos los recibieron con urgencia, ofreciéndoles comida, agua y cuidados básicos. Mientras lo atendían, Lucas sostenía la mano de Mariana, que ya estaba más tranquila. Sentado en una camilla, se dio cuenta de que aún tenía la brújula dorada en el bolsillo. Sintió el peso del objeto y el significado que comenzaba a adquirir. Aunque estuvieran lejos del faro, aquello era un fragmento de lo que habían dejado atrás. Uno de los médicos, al notar la condición debilitada de los niños, preguntó: ¿estaban completamente solos en la isla? Lucas dudó por un momento, pero respondió con firmeza: sí, solo teníamos el faro. El médico negó con la cabeza, murmurando algo sobre negligencia y autoridades, pero Lucas desvió la mirada. Sabía que esa era solo una parte de la historia. Mientras observaba a Mariana dormir en la cama de al lado, Lucas decidió que, pasara lo que pasara, protegería a su hermana. Al fin y al cabo era todo lo que les quedaba. Lucas despertó temprano esa mañana, sintiendo un extraño impulso de actuar. Desde que había encontrado el diario, algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. Se sentó junto a Mariana, que seguía profundamente dormida, y abrió el cuaderno de cuero. Las páginas antiguas desprendían un aroma a papel envejecido y los trazos del capitán Salvador lo intrigaban más con cada lectura. Un punto al sur del faro, protegiendo a la tripulación y el legado. La frase anotada en una de las páginas parecía referirse a algo enterrado en la isla. Lucas pasó el dedo por el mapa rudimentario que acompañaba la descripción. Conocía bien el terreno alrededor del faro como para reconocer los puntos marcados. Mientras hojeaba algunas páginas más, el médico entró en el cuarto con una sonrisa tranquila, interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días, Lucas. ¿Cómo se sienten?» «Mejor, creo». Lucas cerró el diario rápidamente, sin querer compartir el contenido todavía. «Eso es bueno. Hoy necesitaré que hablen con alguien de las autoridades. Quieren entender qué pasó y cómo llegaron a esa isla». Lucas asintió, pero estaba más preocupado por el diario que por las preguntas que vendrían. Sabía que tenía que responder, pero la idea de dejar de lado aquel misterio no parecía una opción. Mariana despertó poco después, y ambos fueron llevados a una sala sencilla, donde los esperaba una trabajadora social. Era una mujer joven, con ojos amables, que los saludó con un tono amistoso. «Hola, Lucas, Mariana. Mi nombre es Isabela. Estoy aquí para ayudarles, ¿de acuerdo?» Mariana miró a Lucas buscando aprobación y él asintió. «¿Pueden contarme qué pasó? ¿Cómo llegaron a esa isla?» Lucas comenzó a explicar, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Describió cómo Renata los había llevado allí, prometiendo que regresaría, pero nunca lo hizo. Mariana contribuyó con pequeños comentarios, mientras la asistente tomaba notas con atención. Cuando Isabela preguntó qué habían encontrado en el faro, Lucas dudó. Sabía que el diario era importante, pero no estaba seguro de compartir todos los detalles. «Encontramos algunas cosas viejas, cosas que parecen del faro», respondió de forma vaga. «¿Cómo qué?», insistió Isabela, interesada. «Un diario y algunos mapas», dijo finalmente, mirando de reojo a Mariana, quien permaneció en silencio. La asistente social levantó las cejas, claramente sorprendida, pero no presionó más. En cambio, concluyó diciendo que haría todo lo posible por encontrar a Renata y garantizar que los dos estuvieran seguros. Más tarde, de vuelta en el cuarto, Mariana se acercó a Lucas, curiosa. «¿Por qué no dijiste todo? Sobre el tesoro, quiero decir». Lucas suspiró, sentándose al borde de la cama.
porque no sabemos todavía qué significa y si es algo importante. Algo que necesitamos entender antes de contárselo a todos. Mariana lo pensó, pero finalmente estuvo de acuerdo. ¿Qué hacemos ahora? Lucas abrió nuevamente el diario, mostrando las anotaciones sobre el punto al sur del faro. Necesitamos regresar a la isla. Todo lo que está aquí parece que alguien lo dejó para proteger algo. ¿Y si eso puede ayudarnos? No sé cómo, pero siento que es importante. Mariana miró a su hermano, confiando en su determinación. Pero, ¿cómo vamos a regresar? No podemos simplemente pedir que nos lleven. Lucas pensó por un momento, recordando al pescador que los había rescatado. Parecía entender el valor de esos descubrimientos más que nadie. Tal vez él fuera la única persona que podría ayudarlos. Voy a hablar con él, dijo Lucas decidido. Esa misma tarde, Lucas encontró al pescador cerca del puerto, organizando sus redes y equipos. El hombre levantó la vista al verlo acercarse. «Hola, chico. ¿Ya te sientes mejor?» «Sí, gracias. Pero necesito tu ayuda». El pescador dejó lo que estaba haciendo y lo miró con curiosidad. «¿Ayuda con qué?» Lucas sacó el diario de debajo de su camisa y lo abrió, mostrando las páginas con los mapas y anotaciones. Señaló las descripciones detalladas del capitán Salvador. «Esto habla de algo enterrado en la isla, algo importante. Necesito volver allí para buscarlo». El pescador frunció el ceño, analizando las palabras en el diario. ¿Tesoros? ¿Me estás diciendo que quieres regresar a esa isla por algo que quizá ni siquiera exista? Lucas asintió, decidido. No es solo lo que está enterrado, es entender qué pasó en ese faro. Sé que suena una locura, pero es todo lo que tenemos ahora. El pescador soltó un largo suspiro, mirando a Lucas como si evaluara su determinación. Chico, tienes agallas. Eso lo puedo ver. Pensaré en lo que puedo hacer. Pero esto no será fácil. Lucas sintió una chispa de esperanza al escuchar aquello. Sabía que convencer al pescador era solo el comienzo, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario. No sabía qué encontraría en la isla, pero tenía claro que no iba a rendirse. 2 días después, el pescador, cuyo nombre Lucas finalmente supo que era Ernesto, apareció en la clínica para verlo. Lucas estaba sentado en la sala común con Mariana, que dibujaba en un pedazo de papel que una enfermera le había dado. «Chico, he pensado mucho en lo que me pediste», dijo Ernesto rompiendo el silencio. «Si realmente quieres volver a la isla, te llevaré, pero con una condición». Lucas abrió los ojos con sorpresa, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Miró a Mariana, que dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar. «¿Qué condición?», preguntó Lucas, ansioso. «Necesitamos llevar a alguien que sepa qué buscar. Si hay algo importante allí, no es seguro que ustedes dos lo hagan solos. Conozco a un amigo que trabaja en arqueología. Él sabe cómo manejar estas cosas». Lucas dudó por un momento. La idea de compartir el diario con otra persona lo incomodaba, pero Ernesto tenía razón. Él y Mariana eran solo niños y no sabían qué esperar. «Está bien», respondió Lucas con determinación. Ernesto asintió y acordaron el encuentro para el día siguiente. Le pidió a Lucas que llevara el diario para mostrárselo al arqueólogo, quien evaluaría la autenticidad de las anotaciones. Lucas pasó la noche releyendo el diario, memorizando cada detalle de los mapas y las descripciones. Al día siguiente, Ernesto les presentó a Joaquín, un hombre de mediana edad, de cabello gris y ojos atentos. Joaquín examinó el diario con cuidado, pasando las páginas con delicadeza. «Esto es fascinante», dijo finalmente Joaquín. «Si estas anotaciones son correctas, podríamos estar hablando de un descubrimiento histórico, pero necesitamos comprobarlo en persona». Lucas notó el tono serio en la voz del hombre y sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Ernesto organizó los preparativos, asegurándose de que el barco estuviera en buenas condiciones para la travesía. Mariana permaneció en silencio durante la mayor parte de la planificación, pero Lucas sabía que estaba nerviosa. «¿Estás seguro de que tenemos que hacer esto?», preguntó ella mientras estaban solos antes de embarcar. «Tenemos que hacerlo, Mariana. Esto podría cambiarlo todo para nosotros». El viaje a la isla fue tenso. El bote se movía más de lo que Lucas recordaba, y Mariana agarraba con fuerza el borde. Joaquín observaba el horizonte, perdido en sus pensamientos, mientras Ernesto mantenía firme el control del motor. Cuando finalmente llegaron a la playa, Lucas sintió una ola de nostalgia mezclada con aprensión. La visión del faro trajo recuerdos de los días de lucha e incertidumbre, pero también
una chispa de esperanza. Esta vez no estaban solos. «Muéstranos el lugar descrito en el diario», pidió Joaquín al desembarcar. Lucas guió al grupo hacia un punto al sur del faro, tal como indicaban los mapas. El terreno estaba cubierto de arbustos y rocas, pero reconoció un gran árbol torcido mencionado en las anotaciones. Señaló el suelo alrededor. «Es aquí». El capitán Salvador escribió que algo importante estaba enterrado cerca de este árbol. Joaquín tomó una pequeña pala que había traído y comenzó a excavar cuidadosamente. Ernesto lo ayudó, apartando los arbustos y limpiando la zona. Lucas y Mariana observaban con atención, el corazón latiendo con fuerza a cada movimiento. Después de unos minutos de excavación, Joaquín se detuvo. «Aquí, hay algo enterrado aquí». Cavó más profundo, revelando el borde de una caja de madera. Ernesto ayudó a sacarla, mientras Lucas y Mariana se acercaban, ansiosos. «Es la misma madera reforzada que describe el diario», dijo Joaquín limpiando la suciedad de la superficie. Utilizó una herramienta para abrir la tapa, que crujió al hacerlo. Dentro de la caja había una colección de objetos, monedas antiguas, un medallón de oro con un diseño intrincado y pergaminos atados con cintas descoloridas. Joaquín tomó el medallón y lo examinó de cerca. «Esto es auténtico. Estos objetos podrían provenir de un barco español del siglo XVIII». Lucas sintió un escalofrío. No sabía exactamente qué significaba aquello, pero las palabras de Joaquín dejaban claro que era algo importante. «¿Y los pergaminos? ¿Qué dicen?», preguntó Lucas. Joaquín abrió uno de los documentos con cuidado, leyendo las palabras escritas con tinta desvanecida. Eran registros de un capitán que describía la misión de esconder los bienes de la tripulación en tierra firme para protegerlos de piratas. «Esto es más que un tesoro», dijo Joaquín con un tono reverente. «Es una pieza de la historia». Ernesto miró a Lucas y Mariana con una sonrisa orgullosa en el rostro. «Han hecho algo increíble. Esto no es solo un hallazgo, es algo que puede cambiar la forma en que vemos esta región». Lucas sintió una mezcla de alivio y realización. La lucha por sobrevivir en la isla ahora parecía tener sentido. Miró a Mariana, quien lo observaba con una sonrisa tímida. «Lo hicimos juntos», dijo apretando la mano de su hermana. Mientras el grupo preparaba los objetos para llevarlos al continente, Lucas comprendió que aquella era solo la primera etapa de algo más grande. No solo habían desenterrado objetos antiguos, habían encontrado una nueva esperanza. El viaje de regreso al continente estuvo marcado por un silencio reflexivo. Lucas sostenía la mano de Mariana mientras miraba la caja llena de descubrimientos a los pies de Joaquín. El arqueólogo, aunque normalmente reservado, estaba visiblemente emocionado, analizando cada detalle de los objetos y tomando notas en un cuaderno. Ernesto mantenía los ojos en el horizonte, guiando el bote con precisión, mientras la isla se hacía cada vez más pequeña. Al desembarcar en el puerto, los esperaba una pequeña multitud. Parecía que las noticias del hallazgo ya se habían difundido. Periodistas locales, curiosos e incluso algunos funcionarios municipales se aglomeraban, intentando obtener información. Lucas sintió que el corazón le latía con fuerza al ver los flashes de las cámaras y escuchar las preguntas que lanzaban de todas partes. ¿Es cierto que encontraron un tesoro? ¿Cómo supieron dónde buscar? ¿Quiénes son estos niños? Mariana apretó con más fuerza la mano de Lucas, escondiéndose parcialmente detrás de él. Ernesto y Joaquín intentaron contener a la multitud, pidiendo espacio para que el grupo pudiera pasar, pero era evidente que el interés público estaba fuera de control. «Llevémoslos a un lugar más tranquilo», sugirió Joaquín, haciendo señas a un empleado del puerto que abrió camino hacia una sala aislada. Dentro del espacio reducido, Lucas y Mariana finalmente pudieron respirar con más calma. Ernesto se recargó en la pared, observando el movimiento afuera por la ventana, mientras Joaquín organizaba los objetos de la caja sobre una mesa improvisada. «Esto atraerá más atención de la que imaginábamos», comentó Ernesto, negando con la cabeza. «Esto apenas comienza». Joaquín asintió, aunque parecía más concentrado en los objetos frente a él. «Necesitamos catalogar todo y contactar a expertos. Esto no es algo común, es un hallazgo histórico». Lucas miró a Mariana, quien aún parecía asustada por toda la atención. Se acercó a ella, intentando tranquilizarla. «Todo estará bien. Estamos juntos. ¿Recuerdas?», dijo con un tono reconfortante. Mariana asintió, pero no pudo ocultar su preocupación.
Horas después, las noticias ya se habían extendido más allá de la ciudad. Reporteros de grandes periódicos comenzaron a llegar y hasta las autoridades regionales querían saber más sobre el hallazgo. Joaquín se encargó de responder las preguntas técnicas, mientras Ernesto intentaba proteger a Lucas y Mariana de la exposición excesiva. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que ambos se convirtieran en el centro de la historia. ¿Quiénes son esos niños? ¿Cómo sobrevivieron solos en la isla? Era la pregunta que más repetían los reporteros. Se organizó una pequeña rueda de prensa para evitar que el caos siguiera creciendo. Joaquín explicó los detalles del descubrimiento y destacó la importancia histórica de los objetos encontrados. Durante la conferencia, las autoridades locales anunciaron que estaban llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias del abandono de los niños. A Lucas y Mariana, aunque no querían, les informaron que su madre podría enfrentar consecuencias legales por lo ocurrido. Cuando fue el turno de Lucas para hablar, dudó un momento, pero decidió contar solo lo esencial. Mi hermana y yo estábamos en el faro, encontramos el diario y seguimos las pistas. Eso es todo. Su voz era firme pero breve. No quería entrar en detalles sobre Renata ni sobre los días difíciles en la isla. Mariana no dijo nada, limitándose a tomar la mano de Lucas mientras los fotógrafos intentaban capturar cada instante. La fama trajo más que simple curiosidad. Algunas personas comenzaron a enviar mensajes de apoyo, mientras otras cuestionaban cómo dos niños habían sobrevivido en un lugar tan aislado. También empezaron a surgir comentarios sobre la ausencia de Renata, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación por abandono. Lucas evitaba hablar de su madre, pero las constantes preguntas lo incomodaban. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar el tema, pero por ahora su prioridad era proteger a Mariana y manejar la atención inesperada que estaban recibiendo. Esto está creciendo demasiado rápido, dijo Ernesto en una conversación privada con Joaquín. Estos niños no pueden cargar con todo este peso solos. Estoy de acuerdo. Tenemos que garantizar que la atención esté en el descubrimiento, no en ellos, respondió Joaquín. Lucas, que escuchaba la conversación desde una esquina de la sala, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que Joaquín y Ernesto intentaban ayudarlos, pero también entendía que la situación estaba fuera de control. Al final del día, mientras Mariana dormía en un rincón, Lucas revisaba el diario una vez más. Encontró un pasaje que no había notado antes, donde el capitán Salvador mencionaba el motivo para esconder los objetos: proteger la historia para las futuras generaciones. «Proteger», murmuró Lucas reflexionando sobre las palabras. Miró a Mariana, quien parecía en paz por primera vez en días. A pesar del caos, Lucas sintió que habían hecho algo importante. No sabía cómo aquello cambiaría sus vidas, pero estaba seguro de que habían tomado un camino que no podían abandonar. La noche cayó, trayendo consigo un momento raro de silencio. Mientras los flashes de las cámaras y los murmullos de los reporteros permanecían afuera, Lucas se permitió sentir un poco de orgullo. Por primera vez, creía que todo lo que habían pasado en la isla había llevado a algo más grande, pero en el fondo sabía que el viaje estaba lejos de terminar. El día amaneció tranquilo, pero la agitación seguía presente para Lucas y Mariana. Las autoridades continuaban investigando el abandono, mientras los periodistas trataban de obtener más detalles sobre la vida de los hermanos. Ambos estaban temporalmente bajo el cuidado de Isabela, la trabajadora social, quien hacía todo lo posible por protegerlos del creciente caos. Lucas estaba sentado junto a Mariana en un pequeño parque cerca de la clínica. Los dos disfrutaban de un raro momento de calma. Mariana jugaba con una piedrita, lanzándola al suelo, mientras Lucas leía el diario nuevamente, incapaz de apartar su mente de las anotaciones del capitán Salvador. «Lucas, ¿crees que estaremos bien?», preguntó Mariana sin levantar la vista de la piedra. Lucas suspiró y cerró el diario. «Siempre encontramos la manera, Mariana, pase lo que pase». Antes de que pudiera responder, Isabela se acercó con un semblante preocupado. «Niños, necesito que vengan conmigo. Hay alguien que quiere hablar con ustedes». Lucas entrecerró los ojos desconfiado. «¿Quién?». Isabela dudó un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Es su mamá». El corazón de Lucas dio un vuelco. Miró a Mariana, quien ahora estaba inmóvil, apretando la piedra con fuerza.
Parecía estar luchando contra una mezcla de emociones, miedo, nostalgia y algo que Lucas reconoció como desconfianza. «¿Qué hace aquí?», preguntó Lucas con una voz más dura de lo que pretendía. «Se enteró de ustedes, y vino. Creo que quiere explicar las cosas, pero solo iremos si ustedes se sienten cómodos con ello». Mariana miró a Lucas, como siempre hacía cuando necesitaba que él tomara una decisión. Lucas quería decir que no. Quería evitar el enfrentamiento, pero sabía que no podía huir para siempre. «Vamos», dijo finalmente, tomando la mano de Mariana. Isabela los llevó a una pequeña sala dentro de la clínica. Renata estaba sentada en una silla de madera, luciendo incómoda. Sus ojos estaban fijos en el suelo, pero levantó el rostro tan pronto como entraron sus hijos. Lucas notó que se veía diferente, más cansada, más frágil. «Lucas, Mariana», empezó Renata, con una voz baja y vacilante. Los hermanos no respondieron. Lucas cruzó los brazos y mantuvo la mirada fija en ella, mientras Mariana se escondía parcialmente detrás de él. Renata respiró profundamente, como si estuviera reuniendo coraje. «Yo supe lo que pasó, sobre el faro, sobre ustedes, y entendí que estaba equivocada, que siempre estuve equivocada». Lucas entrecerró los ojos. «¿Apenas te diste cuenta? Después de dejarnos allí para morir». Su voz estaba cargada de ira. Renata bajó la cabeza, con las manos temblando. «No voy a intentar justificarme, no hay justificación. Les fallé en todo. Pensé que estaba haciendo lo mejor, pero estaba equivocada». Mariana dio un paso al frente, sorprendiendo a Lucas. «¿Por qué te fuiste?», preguntó con la voz temblorosa. Renata miró a Mariana, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, porque tenía miedo, no solo de no ser lo suficientemente buena, sino de algo peor. Renata respiró hondo, como si arrancara las palabras de su interior. «Me involucré con gente peligrosa. Tomé decisiones equivocadas para intentar mantenernos, pero se salieron de mi control». Lucas frunció el ceño, perplejo. «¿Gente peligrosa? ¿Qué tipo de gente?». Renata lo miró, con lágrimas en los ojos. «Personas que no aceptan un no como respuesta. Ellos los amenazaron. Pensé que si los dejaba en un lugar donde nadie pudiera encontrarlos, estarían seguros hasta que yo resolviera todo. Pero fue la peor decisión que tomé. Fallé completamente». Mariana dio un paso al frente, su voz casi inaudible. «¿Ellos todavía te están buscando?». Renata negó con la cabeza. «Hice lo que me pidieron. Pagué el precio. Pero eso me destruyó. Y lo peor es que destruyó lo que más amaba. Ustedes». Lucas observaba la escena, intentando procesar las palabras de Renata. Parte de él quería gritarle, culparla por todos los momentos difíciles que vivieron. Pero otra parte, más pequeña, sentía una punzada de empatía al ver a su madre tan vulnerable. «No se trata solo del miedo, mamá», dijo Lucas con firmeza. «Nos dejaste. Sabías que no íbamos a salir solos de esa isla, y aún así nos abandonaste allí». Renata cubrió su rostro con las manos, incapaz de sostener la mirada de Lucas. «Lo sé, y voy a cargar con eso el resto de mi vida, pero estoy aquí ahora. No espero que me perdonen de inmediato, o nunca. Solo quiero intentar de alguna forma corregir lo que hice». Mariana miró a Lucas, esperando alguna reacción. Él respiró hondo y se dirigió a la asistente social. «¿Qué pasa ahora?». Isabela dio un paso al frente, respondiendo con calma. «Renata está dispuesta a participar en sesiones de terapia y cumplir con lo que sea necesario para demostrar que está cambiando. Pero esa decisión es de ustedes. No tienen que aceptar nada ahora, solo den el primer paso si lo desean». Lucas miró a Mariana y vio la indecisión en los ojos de su hermana. Sabía que ella extrañaba a su madre, pero también sabía cuánto daño les había causado. Finalmente se volvió hacia Renata. «No sé lo que queremos todavía. No sé si podemos perdonarte, pero no estamos listos para decidir». Renata asintió secándose las lágrimas. «Lo entiendo, y no voy a forzar nada. Solo quiero que sepan que no voy a rendirme con ustedes». El silencio llenó la sala. Mariana se acercó a Lucas y tomó su mano. Ese gesto silencioso fue suficiente para que él entendiera que, a pesar de todo, seguían juntos. Renata podía estar intentando redimirse, pero Lucas sabía que tomaría tiempo reconstruir cualquier vínculo. Los días posteriores al encuentro con Renata estuvieron marcados por el silencio, pero también por la tensión. Lucas y Mariana permanecían bajo el cuidado de Isabela
mientras intentaban procesar todo lo sucedido. Renata había prometido no presionarlos, y hasta ahora parecía estar cumpliendo. Sin embargo, el simple hecho de saber que estaba cerca mantenía a los hermanos inquietos. Aquella mañana, Lucas se sentó con Joaquín en una sala improvisada, donde el arqueólogo revisaba algunos documentos relacionados con los objetos encontrados en la isla. «Estás más callado de lo normal, chico», comentó Joaquín sin apartar la vista del papel. Lucas negó con la cabeza como si quisiera alejar los pensamientos. «Solo pensando». Joaquín finalmente levantó la mirada y se fijó en él. «¿Sobre tu madre?». Lucas dudó antes de responder. Sabía que Joaquín era directo, pero también que lo respetaba. «No sé qué hacer con ella. Una parte de mí quiere darle una oportunidad, pero... ¿y si solo es otra promesa vacía?». Joaquín asintió lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces las personas cometen errores que parecen imposibles de reparar, pero eso no significa que no intenten. Lo importante es que tú decidas qué es lo mejor para ti y para tu hermana, sin dejar que nadie los presione. Lucas permaneció en silencio, asimilando las palabras. Mariana entró a la sala momentos después, llevando un vaso de agua. Miró de reojo a su hermano antes de sentarse a su lado. «Lucas, ¿crees que se va a ir otra vez?», preguntó Mariana sin rodeos. Él la miró por un instante. La pregunta simple llevaba todo el peso de lo que habían vivido. «No lo sé, Mariana, pero si se va estaremos bien. Siempre lo hemos estado». Mariana asintió levemente, pero la duda seguía reflejada en su rostro. Más tarde, mientras caminaban por el patio de la clínica, Renata apareció al otro lado de la reja. Estaba sola, con una expresión que mezclaba esperanza y nerviosismo. Cuando vio a sus hijos, vaciló un momento, pero se acercó lentamente. Lucas sintió el cuerpo tenso, mientras Mariana daba un paso atrás, agarrando su mano. Renata se detuvo a pocos metros, respetando la distancia. «No quiero molestar, solo quería entregarles esto», dijo extendiendo un pequeño sobre. Lucas dio un paso al frente y tomó el sobre sin decir nada. Renata no intentó prolongar el momento. Solo asintió, se dio la vuelta y se marchó, dejándolos solos otra vez. «¿Qué es?», preguntó Mariana, mirando el sobre en las manos de su hermano. Lucas lo abrió con cuidado y encontró una carta escrita a mano. Comenzó a leerla en voz alta, titubeando. «Lucas y Mariana, sé que las palabras no pueden borrar lo que hice. Sé que los dejé en un lugar donde nadie debería estar, y sé que esto nunca será fácil de perdonar. Pero quiero que sepan que estoy intentando. Quiero cambiar. Quiero ser alguien de quien puedan sentirse orgullosos algún día. No espero que confíen en mí ahora, pero espero que me den una oportunidad, aunque sea pequeña. No voy a forzar nada. Solo quiero demostrar que puedo ser diferente. Los amo, aunque haya fallado en demostrarlo. Renata». Cuando Lucas terminó de leer, el silencio los envolvió. Miró a Mariana, que tenía los ojos fijos en el suelo. «¿Qué piensas?», preguntó él, rompiendo el silencio. Mariana sacudió la cabeza lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé. Quiero creerle, pero cada vez que promete algo, ella...». La voz de Mariana se quebró, y Lucas apretó su mano, comprendiendo el peso del recuerdo. «Lo sé, Mariana, pero tal vez, solo tal vez, esta vez esté diciendo la verdad. Solo necesitamos ir con calma. Vamos a tomarnos un tiempo para pensar. No necesitamos decidir nada ahora». Esa noche, Lucas no pudo dormir. Se levantó de la cama improvisada y fue hasta la ventana, observando las luces de la ciudad. La carta de Renata seguía en sus manos, y la leyó una vez más, intentando encontrar sinceridad en las palabras. Por más que quisiera seguir protegiendo a Mariana, una parte de Lucas sentía que quizá era hora de dar el primer paso, no para olvidar el pasado, sino para ver si algo bueno podía surgir en el futuro. A la mañana siguiente, Lucas encontró a Isabela y le pidió que organizara un nuevo encuentro con Renata. Mariana, aunque reticente, aceptó ir, siempre y cuando Lucas estuviera a su lado. El encuentro tuvo lugar en un parque cercano, donde el ambiente era más tranquilo. Renata ya estaba allí, sentada en una banca nerviosa. Cuando vio a sus hijos llegar, se levantó, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Gracias por venir», dijo ella con la voz entrecortada. Lucas respiró hondo antes de hablar. «Aún no sabemos qué hacer, pero estamos aquí porque queremos entender». Renata asintió emocionada. «Es todo lo que pido, solo un comienzo». Lucas sabía que sería un camino largo. Miró a Mariana, cuya mano sostenía con firmeza,
y luego a Renata, quien esperaba pacientemente, con el peso de sus decisiones reflejado en sus ojos. Un paso a la vez, murmuró para sí mismo recordando las palabras en el diario del capitán Salvador. Proteger el legado significa enfrentar el miedo a lo desconocido. Lucas apretó la mano de Mariana, como siempre hacía cuando necesitaba mostrar fortaleza. No sabía lo que el futuro les depararía, pero al igual que en el faro, incluso en la oscuridad más densa, siempre se podía encender una luz. Si esta historia de valentía y superación también te emocionó, dale like, compártela con tus amigos y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás escuchando esta historia? Queremos saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que te atraparán desde el principio hasta el final.